Hola, ¿cómo han estado? Mucho gusto, soy Carlos Castro. Bienvenidos a este video. En este video quiero hablarte un poco sobre qué herramientas necesito, qué es lo que yo ocupo para ser un programador, además de saber el lenguaje de programación, o tener una línea fija de qué es lo que yo quiero estudiar para ser un programador. Principalmente creo que hay tres ramas o tres herramientas principales que todo programador debe saber y conocer. Hay otras que son muy importantes, pero es cuando tú ya conoces un poco y estás más a fondo y más introducido en el ámbito de la programación. Un ejemplo muy claro de eso es GitHub, que es un tanto diferente a lo que vamos a ver ahora. Pero en este video quiero mostrarte desde un punto de vista diferente, porque ese quiero que sea mi enfoque. Que sea algo diferente, no algo cotidiano. No quiero que estés con tecnicismos ni nada de eso, sino que quiero mostrarte, quiero decirte lo que es, quiero que veas cómo funciona en tiempo real, en cómo usar estas herramientas. Y es que considero que estas tres herramientas son muy importantes que las conozcas justo cuando vas empezando en el mundo de la programación, porque son herramientas que te van a ayudar mucho al momento de gestionar tu código. Una de estas es el entorno de ejecución, donde vas a llevar a cabo las pruebas de todo lo que haces, ya sea instalar nuevos softwares, hacer pruebas de estos softwares, crear, eliminar, borrar, cambiar, renombrar, un montón de procesos tediosos que posiblemente puedan dañar tu sistema operativo y que también tu entorno operativo tiene que ser algo muy importante porque deberás elegir cuál quieres usar, ya sea Windows, ya sea Linux o ya sea también el sistema de Mac, de iOS. Y para eso existe una herramienta, un software, que puedes utilizarlo sin temor a romperlo, sin temor a hacer cualquier cosa, sin temor a las consecuencias. Personalmente lo uso y ya algunas personas deben conocerlo, y es el VirtualBox. El VirtualBox, así en resumidas cuentas, lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero es un software que me permite simular un sistema operativo. Un sistema operativo ya sea de mi preferencia. Puedo simular el mismo Windows, simular un sistema Linux que sea libre, de software libre, e inclusive de Macs, sistema operativo de iOS. Pero lo importante aquí es, esta herramienta me permite gestionar mis proyectos, mi código, mis otras herramientas, mis plugins, mis otros softwares, crear, eliminar, renombrar y todo, sin tener la preocupación de dañarla. Y es que en el ámbito personal, tarde o temprano puede llegar a pasarte. He creado muchos sistemas virtualizados, ya sean Windows y Linux, y en total han sido serían 3 principalmente, porque 2 de ellos no llegaron a funcionar bien, y los 3 que sí funcionaron terminé rompiéndolos. Y VirtualBox es un software que me permite hacer pruebas y practicar sin temor a equivocarme, ya que en esto de la programación vas a equivocarte mucho. Es posible que rompas algunas máquinas virtuales si es que decides practicar en entornos virtuales, pero es algo muy bueno y la práctica es el maestro. Otra herramienta que es muy útil y que al empezar es principal o esencial dependiendo de tus preferencias, pero aunque por jerga o por la opinión popular es sumamente lo más común que se puede tomar en los entornos de desarrollos integrados, es donde vas a gestionar tu código, donde vas a codificar, donde vas a tener la posibilidad de editar, de crear, de modificar tu código. Bueno, la herramienta más conocida en la actualidad es Visual Studio Code. En esta herramienta puedes gestionar tu código a tu libertad. Puedes modificarlo, puedes hacer las pruebas, puedes hacer rendimientos, entre otras cosas. Y eso es lo que es básicamente el lugar que sería tu traductor, el que va a traducir tu lenguaje para que la máquina ejecute las tareas que tú quieres hacer. Pero además de eso hay algo
que un programador desde cero es una buena idea que comience, porque es de los lenguajes o es de las cosas más primitivas que se vienen trayendo en la programación, y es un controlador de versiones. En este caso quiero mostrarte Git, y es algo muy importante que lo conozcas, y si es desde muy temprano, mucho que mejor. Yo principalmente pienso que el tener un controlador de versiones es algo muy importante, y no solo por lo que haces, no solo por las funciones, sino porque en el ámbito laboral es algo muy requerido, y he visto que muchas personas, muchos estudiantes universitarios, de manera personal conozco algunos, que conocen qué es Git, pero no saben cómo utilizarlo bien, o simplemente tienen un poco de teoría, no saben qué es ni la función que tiene en realidad, o simplemente no le dan importancia, porque un controlador de versiones, qué importa, solo quiero que mi código funcione y ya está. Y la verdad es que no. En el ámbito laboral, muchas empresas, muchas startups, muchas personas que se lanzan al freelancer, a ser freelancers, o cualquier programador en general que esté entrando al ámbito laboral y entre al mercado de la programación, es esencial que conozca lo que es GitHub, o mejor dicho, me acabo de equivocar, que conozca Git, porque hay dos herramientas, está Git y está GitHub, que lo voy a mostrar un poco más adelante, y hay una gran diferencia entre estos dos. Pero el que te quiero hablar ahora es de Git, el controlador de versiones, lo que te permite llevar un historial detallado de tus cambios, de tus modificaciones, de tus creaciones, y lo que permite visualizar por tu persona o ya sea por la empresa que gestiona tus tareas, el cómo llevas el avance de tus proyectos. Es muy importante, y considero que estas tres herramientas, Git, VirtualBox y Visual Studio Code, son cosas básicas y esenciales, las herramientas principales, lo que tienes que tomar en cuenta al iniciar, lo primero que debes ver, ¿ok? Bueno, empecemos de una vez. ¿Qué es VirtualBox? Así por definición, VirtualBox es una aplicación que sirve para hacer máquinas virtuales con instalación de sistemas operativos. Esto quiere decir que si tienes un ordenador, ya sea que tenga Windows o Linux o incluso que sea un Mac, es posible que puedas crear una máquina virtual con cualquier otro sistema operativo de tu preferencia. Es decir, si tú tienes un sistema operativo de Windows y quieres, por decirlo así, probar el sistema operativo de Linux, puedes hacerlo sin ningún problema. Pero hay un inconveniente. En el caso de virtualizar máquinas Mac, en la actualidad, o por lo menos hasta este año, a la fecha en la que estamos, aún no es del todo completo el poder virtualizar sistemas operativos Mac. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si tú tienes una computadora Linux o una computadora Windows, si en dado caso tú tienes la curiosidad o quieres hacer la prueba, de momento te digo que yo ya lo intenté, el tratar de virtualizar un sistema Mac se te va a hacer muy complicado, ya que no va a funcionar de manera correcta, no va a tener total fluidez y tampoco en algunos casos no te va a completar la instalación. ¿Pero qué es VirtualBox? Ya lo hemos visto así de manera teórica, pero llevado a la práctica, ¿qué es? Prácticamente así, en un lenguaje más cotidiano, VirtualBox es una herramienta que te permite utilizar sistemas operativos diferentes al nativo que tienes en tu computadora. En lo personal, yo tengo la máquina virtual operando con el sistema de Linux. Linux es el kernel. Me refiero al sistema Ubuntu. Ubuntu es una extensión del servidor de Linux. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué lo tengo de esa manera? Porque es software libre. No hay que pagar licencias, no tiene que tener nada más, etc. Pero si ya tengo Windows en mi computadora antigua, ¿por qué preferiría usar Linux? ¿Por qué preferiría usar un software libre en la máquina virtual? Bueno, esto se remonta a historia. Así en resumidas cuentas, vengamos poniéndolo de que en años pasados
la programación en el sistema Windows no era muy amigable. Para realizar una tarea o para realizar un proyecto se tenían que llevar muchos más pasos de los necesarios de los que te llevaría a usarlos o llevarlos a cabo en una computadora con sistema Mac o con un sistema Linux. Entonces, de ahí puede venir la idea de la virtualización, pero también es utilizado como una herramienta de prueba. Ya te he mencionado que VirtualBox permite crear máquinas virtuales en las que tú puedes practicar. Y la verdad es que si tú te estás enfocando en la programación, vas a necesitar mucha práctica con la prueba de comandos, con la prueba de software, con la prueba de aplicaciones nuevas, actualizaciones, incluso a veces cambios de sistemas operativos. Y VirtualBox te permite crear máquinas virtuales en las que tú puedes romperlas, dañarlas, maltratarlas, cambiarles código, cambiarles estilo, cambiarles diseño, llegar al kernel, que es el núcleo. Te permite hacer lo que tú quieras hacer con una máquina, sin límites, sin restricciones, romperlas, dañarlas, modificarlas, etc. Eso sí, si la usas de manera un tanto más correcta, más ordenada, te puede ser muy útil. En mi caso, yo utilizo la máquina virtual con el sistema Ubuntu de Linux para programar. ¿Y por qué? Pues porque Linux, porque Ubuntu es, por así decirlo de una manera, mucho más amigable con el sistema de los programadores. Y de cierta forma es un poco más barato que las Mac. Porque un programador, si tú ves la rama de la programación, que ya debes tener una idea de eso, de las múltiples ramas que hay, te vas a dar cuenta, si entras a una oficina o a un cuarto cerrado con muchos programadores, que la mayoría de ellos tienen sistemas operativos Mac. Y en algunos casos tienen máquinas que tienen sistema nativo de Ubuntu. Y es que también en la actualidad hay muchas computadoras que traen sistema nativo Ubuntu. Lenovo, por ejemplo, tiene algunas computadoras con sistema nativo Ubuntu. Tú puedes hacer tu pedido y ellos te van a mandar tu computadora con sistema operativo Ubuntu. ¿Pero por qué lo usan? Porque los programadores tienen esas máquinas. Muchos te van a decir que es porque es mucho más amigable, tiene más factibilidad con la programación, se lleva mejor con los procesos de las tareas, ya que son procesos muy pesados que algunas computadoras van a titubear al momento de realizarlas. En el caso de Windows, en lo largo de la historia, si tú te pones a leer, te vas a dar cuenta de que no ha sido muy amigable por el lado de la programación, porque hay ciertas cosas que no admite o que no proceden en el caso de la programación. Y cuando te digo que es más amigable, me refiero a que permite muchas más herramientas, muchas más software, mucho más factibilidad a la hora de programar. Y en el caso de las Mac, bueno, la Mac se es considerada como la herramienta por excelencia, si lo quieres ver de ese modo. Si eres demasiado pegado al sistema de la manzanita, pues tú vas a decir, prefiero la Mac porque es mucho más fácil, es mucho más amigable, no tengo ningún problema, etc. Y es cierto, no hay ningún problema. Pero para otras personas que son un tanto más curiosas, que les gusta enfocarse en lo que es código puro, o que les gusta indagar más en la tecnología, te van a decir, yo prefiero el sistema Linux con un servidor de Ubuntu, porque es prácticamente lo mismo, solo que Ubuntu no necesita tener tantos recursos a su disposición. Puedes instalar un Ubuntu hasta en un microondas, si es posible, tiene una pantalla, puedes instalarlo ahí también. No necesita tantos recursos, no demanda tanto. Por esto algunos programadores utilizan mejor ya sea Mac o Linux. Y si en tu caso tú tienes una computadora que trae ya de sistema operativo base un Windows y quieres aprender a programar, mi primer consejo es aprende a virtualizar y virtualiza un sistema de Linux, ya sea el Ubuntu. ¿Por qué? Porque el Ubuntu es, por decirlo así, el que va de entrada, el que todos conocen y el que es más amigable para todos.
porque puedes operarlo, puedes modificarlo como tú quieras y va a ser amigable a la vista y va a ser muy intuitivo al uso que le vas a dar. Y aunque en la actualidad Windows cuenta con factibilidad o facilidades para los programadores, digamos que es como, por decirlo así, el aislado del grupo, porque sabemos que se ha esforzado mucho porque quiere también entrar al grupo y pertenecer a los sistemas que son realmente amigables para los proyectos que vamos a realizar. Pero en el fondo sería un tanto complicado. Y en lo personal prefiero el software libre. Actualmente utilizo una máquina virtual de software libre para crear proyectos de programación, para hacer prácticas para el ámbito laboral también. Y es mucho más factible. No he considerado comprar una computadora que traiga de base un sistema libre como el Ubuntu porque no lo he visto necesario. Una máquina virtual con el sistema Ubuntu no demanda tantos recursos y con una computadora con al menos 12 de RAM, pues tú puedes dejarte llevar a tu disposición o que tu límite sea la imaginación. Pero ese es mi consejo. Si tú quieres dedicarte a la programación, vete por el lado de Ubuntu o por el lado de Mac. Uno de esos dos. No quiero decir que Windows tampoco sea algo imposible, pero para que te sea más cómodo, para que lleves un lineamiento o para que estés en el mismo lugar de todo el grupo de programadores, puedes optar por uno de esos dos sistemas. Y VirtualBox te ayuda en ese ámbito. Te ayuda mucho a ponerlo en práctica, por decirlo así. Y quisiera que veamos un ejemplo. Aquí en pantalla estás viendo una computadora Windows utilizando el software de VirtualBox para proceder a una máquina que ya tiene instalado el Ubuntu. Déjame ponerte un ejemplo así en perspectiva. Veamos. Pongamos aquí. Necesitamos un sistema operativo. El de VirtualBox. Si tú en un dado caso quieres descargar VirtualBox, voy a dejarte en la descripción el link de esta página y tú únicamente vas a darle en la opción de Windows si es que tu sistema operativo es Windows, en Mac si es que tú tienes un sistema operativo de Mac, y si tu sistema operativo es del sistema de Linux, puedes utilizar Linux de las distribuciones que tiene. Puedes utilizar cualquiera de estas dependiendo de tu sistema operativo. Luego de descargar, tú descomprimes el archivo y ese es el proceso natural de cualquier instalación. No quisiera ponerte aquí a dar el video de cómo instalarlo porque en internet hay muchos videos, y también a la par del link de descarga voy a ponerte un link de un video tutorial que yo recomiendo mucho que lo veas, en el que te explica mucho más a fondo cómo colocar las características principales de tu máquina virtual. Aunque más adelante te voy a mencionar, te mostraré cuáles son esas características de la máquina y cómo puedes modificarla una vez ya creada. Así que mejor continuemos con el ejemplo. Ok. Necesitamos un sistema operativo. En este caso vamos a usar Windows, ya sea el Windows que tú quieras. Pongámoslo de esta forma. Tenemos el sistema operativo Windows. Y tú lo que quieres es usar el VirtualBox, la herramienta de virtualización, para emular otro sistema. Que el sistema operativo que quieres emular es el de Ubuntu. Es una de las distribuciones del sistema de Linux. Ya mencioné que Linux es un kernel. El kernel básicamente es el cerebro, el núcleo, las conexiones neuronales de todo el sistema que te permite realizar cada acción. Y Ubuntu es, por decirlo así, el cuerpo
de ese sistema. Ese sistema puede instalarse en un cuerpo o en otro. Pero veamos el ejemplo. ¿Quieres pasar de un sistema de Windows a un sistema de Linux? Vas a necesitar una máquina virtual, y en mi caso te recomiendo mucho que sea virtual. Hay muchos otros software que se pueden utilizar para virtualizar sistemas operativos, pero el que va de base, el que se recomienda siempre, es VirtualBox. Por este lado tenemos el sistema de Windows y tenemos el sistema de Ubuntu o Linux. Para poder utilizar mientras este está en funcionamiento, se necesita el VirtualBox. Una vez Windows activa el software de VirtualBox, este emula un sistema operativo que tú le asignes. En este caso puede ser Ubuntu. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Puedes tener en funcionamiento ambos sistemas operativos. En uno puedes estar haciendo una tarea, mientras que en el otro estás haciendo otra tarea, y siempre van a estar separados, no van a estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo en este punto, en la máquina virtual? ¿Qué me permite hacer? Si en un dado caso quiero crear código, o en un dado caso utilizar directamente el CMD como lo conocemos en Windows, que también sería la terminal, podemos llegar directamente a manipularlo. Y te lo digo de esta manera, que si empiezas a programar en un sistema operativo como Linux, en un software libre, te adaptes mucho a lo que es la terminal, porque al principio lo vas a ver como muy tedioso el estar pasando de un lado a otro con comandos. Sin embargo, con la práctica y el tiempo vas a ver que es mucho más fácil, mucho más factible que estar utilizando el mismo mouse. Vas a moverte de carpeta en carpeta, directorio a directorio, página a página, utilizando simplemente la terminal. ¿Y qué pasa si en un dado caso coloco un comando que no es? Si yo coloco un comando que puede dañar mi máquina, por ejemplo, un comando que se denomina sudo, que va directamente al núcleo, al superusuario. El superusuario se denomina así, superusuario, que está por encima de todo lo demás, que te permite hacer todo, pero simplemente con el usuario y la contraseña del, por así decirlo, el gerente general, el CEO, el que está a la cabeza del sistema. Si tú en un dado caso utilizas el comando sudo y rompes el sistema operativo, nunca va a llegar a tu sistema operativo nativo, se corta directamente en la máquina virtual. Esto, a decir verdad, me pasó alrededor de 3 veces al estar haciendo prácticas, y no sabes lo tedioso, lo molesto, lo intrigante que es ver tantas líneas de código y aún así no entender absolutamente nada de lo que pasa. Porque es posible, y cuando te digo dañarla, me refiero a que cambies algo y después no sepas cómo volver a colocarlo, y busques información y más información y aún así no comprendas y no encuentres la solución a tu problema. Entonces, ¿qué te queda? Simplemente borrar el sistema e instalar otro nuevo. Y eso es lo que te permite VirtualBox. Sin dañar tu sistema operativo de base, puedes ejecutar tareas de superusuario o tareas que impliquen modificación desde el sistema operativo base, el kernel, el núcleo, a tu sistema operativo en el que estés usando, sin necesidad de preocuparte de que vas a dañar tu máquina física. Simplemente vas a dañar la máquina virtual. Entonces, te recomiendo mucho que utilices VirtualBox como una herramienta de práctica. Si tú en un dado caso, en un futuro, quieres utilizar una máquina común con un sistema operativo nativo Ubuntu o un sistema operativo libre,
pues ya podrías ir ya avanzado, no tendrías miedo de utilizar el comando del sudo, porque con este comando se utilizan mucho, ya sea para actualizaciones, para bajar software nuevo, siempre desde la terminal. Y te lo planteo así porque en programación y si aprendes a utilizar la terminal y los comandos, va a ser mucho más divertido para ti usarlos. Cosas que en el sistema operativo de Windows es un tanto más complejo, más atareado, menos intuitivo. Sin embargo, si tú lo utilizas en un sistema virtualizado y aún más algo en el que lo vas a practicar para programar, es como que te den el coche del lugar de la escuela de manejo. No te vas a preocupar por dañarlo o por romperle la caja de cambios, porque no es tu vehículo. Y además ese vehículo es para eso, para que el alumno aprenda a manejar, para que pruebe y tenga error. Sin embargo, en tu sistema operativo nativo, que podría ser también tu propio auto, ahí sí tendrías miedo de dañarlo, porque una vez dañado eso, va a costarte tiempo, va a costarte dinero, va a costar procesos, va a costarte energía, muchas cosas van a estar en juego. Y por eso muchos programadores, tal vez los seniors, en algunos casos sí se da, pero otros, muchos programadores utilizan máquinas virtuales para su trabajo laboral y así no tener que estar gastando tanto efectivo en máquinas complejas como las Macs. Pero es una muy buena alternativa para la práctica. Bueno, dejando de lado la teoría, veamos directamente en una computadora qué es lo que hay en una máquina virtual o cómo se ve directamente una máquina virtual por si nunca lo has hecho. Aquí te tengo directamente mi máquina virtual, mi VirtualBox. Estos son sistemas operativos que he descargado para virtualizarlos. Actualmente tengo Ubuntu, la versión 22.04.03. Es de las más actualizadas que hay. Sin embargo, también están otros servidores del sistema Linux como pueden ser Debian. O si quieres jugar un poco más con la consola, con la terminal, puedes optar por una versión de Ubuntu que tenga la versión server, que es directamente tirando a la terminal, no lleva ningún tipo de interfaz, todo es manejado mediante el teclado y comando. Pero para practicar o para llevar a cabo el proceso de convertirte en un programador, puedes optar por la opción de Ubuntu, la que dice desktop. Lleva claramente la interfaz, lleva el sistema operativo completamente libre, es un software libre por decirlo de una manera. No tienes que pagar licencias ni absolutamente nada. Entonces, vamos a la máquina virtual. Esta es mi máquina virtual. Actualmente tengo dos sistemas trabajando en el proceso que se lleva. La primera, que dice Virtual 1, el usuario, es mi máquina virtual en la que generalmente llevo proyectos, prácticas personales, con la que me dedico simplemente a estudiar, ya que en el ámbito laboral hay algunas empresas, no todas, pero la mayoría, te otorgan o te entregan una computadora que ya tiene los requisitos y los lineamientos, incluso los software ya instalados, con tu usuario y tu contraseña para ir a trabajar directamente en el ámbito de la programación en las empresas. Sin embargo, tú siempre tienes que irte actualizando y eso es algo indiscutible, siempre tienes que ser un estudiante activo en lo que es la programación. Pero el punto aquí es, actualmente tengo esta máquina virtual con dos sistemas operativos virtualizados. Virtual 1 es el Ubuntu de 64 bits y aquí mismo te da las características del sistema. El nombre del dispositivo es Virtual 1, usuario. El sistema operativo que está actualmente utilizando esta máquina virtual es el Ubuntu de 64 bits. La memoria base, que es de 4 GB de RAM. Y el procesador, que le he dado 2 núcleos.
En las máquinas virtuales, cuando utilizas Ubuntu, es mejor que lo tengas de manera pareja, por decirlo de alguna manera. Entremos en las configuraciones de esta máquina virtual. Si me voy al sistema, mi máquina, la física, cuenta con 8 GB de RAM y a la máquina virtual le he asignado 4 GB de RAM. Es muy importante que tomes en cuenta de que si tú vas a crear una máquina virtual, tienes que saber que tu máquina física va a trabajar por 2. Debes dividir la carga que se va a llevar la máquina física. Si tu máquina física tiene 8 GB de RAM, como es mi caso, colócale la mitad, 4 GB, para que la máquina virtual corra de manera adecuada y que los otros 4 GB sean para que la máquina física esté encendida y trabajando con los procesos adecuados. ¿Entendiste? Es muy importante que trates de mantener siempre equilibrados la máquina física y la máquina virtual para que no tengas un problema. Claro que si tú tienes mucha mayor memoria RAM, pues mientras más RAM, más rápido va a ir. Sin embargo, yo considero que con 4 GB la máquina virtual, aunque de vez en cuando vaya un poco lento, cuando se estabiliza, va de manera fluida y no da ningún problema. Ahora, con el procesador. La CPU, si tú tienes 8 núcleos, puedes asignarle alrededor de 2, o si tú quieres, puedes dividir la carga entre 4. Yo lo tengo simplemente con 2 núcleos porque es más que suficiente y va de sobra para el sistema Ubuntu. Y debo recalcarte y recordarte una y otra vez, aunque sea demasiado repetitivo, el sistema de software libre, ya sea Ubuntu o Debian o cualquier otra división que tenga, no requiere tantos recursos. Es simplemente un sistema que va corriendo así. Si es posible, hasta se pueden instalar en refrigeradores inteligentes, en una computadora vieja, o de por sí también en un microondas. Pero estas son características básicas que tienes que tomar en cuenta: la memoria RAM y los núcleos que tenga tu computadora. Puedes repartirlas por la mitad o como tú quieras. En este caso lo voy a dejar a la mitad. Ahora voy a mostrarte cómo procede a encender una máquina virtual, para que veas cómo es cuando se enciende o se activa dicha máquina virtual. Vamos a ver. La máquina virtual enciende y se activa como si estuvieras en una computadora física natural. Tú la configuras del modo en el que tú quieras. Hay diferentes modos de apagar una máquina virtual, diferentes características que debes tomar en cuenta. Y su modo de encendido es así. A veces puedes ver esta pantalla, o a veces puedes ver que salen diferentes líneas de código, o líneas de comandos que aparecen así como si fuese un reinicio forzado. Pero es porque el sistema operativo se reinicia y va encendiendo y activando los procesos uno a la vez. No tienes que preocuparte por eso, porque una, es algo natural en los sistemas operativos y en las máquinas virtuales, y dos, que si en un dado caso llega a pasar algo malo, tienes que por lo menos tener un respaldo guardado en una nube, en servidores de Drive, o si es en caso del código, en servidores como el GitHub. Eso lo veremos más adelante. Bien, ya terminó de cargar la máquina virtual. Como ves, parece tener un sistema operativo completo, en el cual tienes tus carpetas, tienes también tu menú. Ya lo mencioné antes, al principio puede que vaya procesando lento, pero luego de un rato se va adaptando y va funcionando de manera adecuada. Como puedes ver, tienes tu menú, tus aplicaciones, software y todo lo que necesites. Este es el sistema de Ubuntu.
Aquí tienes absolutamente todo. Puedes colocar tus navegadores, puedes también colocar las herramientas de codificación, como es lo que vamos a ver de momento, como es lo que vamos a ver en un momento más adelante. Pero quiero mostrarte esto. Ya que estamos adentro del sistema operativo, para entrar a la terminal debes presionar las teclas Control Alt T para que te muestre directamente la terminal. Una vez adentro de la terminal y ya una vez configurada la máquina virtual, te muestra el nombre de la máquina. Un comando que puedo dar como ejemplo el comando foo-a-me me dice el nombre de la máquina virtual. En este caso está nombrada como car. Si yo quiero ver las carpetas que... Esto lo vamos a ver así. Algunos comandos, te voy a mostrar algunos comandos. 2 o 3 que son los más importantes. Por ejemplo, yo quiero ver las carpetas que tengo directamente en mi máquina, en mi sistema operativo. Bien podría irme directamente al área de carpetas, esperar a que cargue y me muestre directamente las carpetas que tengo ya guardadas y creadas con todos los archivos que tenga. Sin embargo, este proceso es algo tedioso. Estas son todas las carpetas que tengo. Sin embargo, si yo quiero llegar a alguna de esas carpetas, debo memorizar los nombres. Y siendo sinceros, ¿quién se memoriza del todo sus nombres? Todos van directamente por la guía de la imagen. Y en un caso no te conoces el nombre, el comando ls muestra los directorios de la carpeta en la que estás. Yo actualmente no estoy dentro de ninguna carpeta. Si yo quiero entrar a una carpeta y ver qué hay, por ejemplo, quiero entrar a la carpeta que dice comandos, simplemente pongo cd comandos, doy enter y rápidamente me da acceso a la carpeta, bueno, al directorio en este caso, que así se le llama, pero tú puedes verlos como que si fueran la carpeta. Me manda directamente al directorio al que yo accedí. Si yo quiero ver qué es lo que tengo dentro de esas carpetas, simplemente tengo que escribir el comando ls y va a mostrarme las carpetas que yo tengo. Si yo quiero crear algo nuevo, salimos directamente. Quiero volver a la página de inicio, le doy cd y me manda directamente a la página de inicio otra vez. Ahora, quiero crear un directorio nuevo. El comando para crear algo nuevo, utilizamos mkdir. Luego nombramos el nuevo directorio. Voy a ponerle el nombre de prueba. Y actualmente ya está creado. Vamos a teclar ls y nuestro directorio ya está creado. Como lo pueden ver, está aquí. Y si me meto directamente a las carpetas, ya tengo el nuevo directorio, que sería este. Accedo a él y actualmente no tengo ninguna carpeta. Si yo quiero crear una carpeta nueva, un directorio nuevo, puedo hacerlo directamente desde la terminal o desde la página en la que ya esté. Hagámoslo así, creemos una carpeta nueva desde aquí. Pongámosle nombre, ¿por qué no? Aquí tenemos una carpeta que dice nombre. Y si yo quiero entrar a la carpeta prueba, simplemente pongo cd prueba, doy enter, ls para ver qué es lo que tengo ahí y veo que tengo la misma carpeta que acabo de crear ahora, que dice nombre. Ahora, si yo quisiera cambiarle el nombre a esa carpeta, puedo hacerlo simplemente tecleando o haciendo presión clic derecho, de ahí cambiar nombre y me va a cambiar directamente el nombre. Pero si yo lo quiero hacer desde la terminal, que es lo que te recomiendo, y si tomas práctica vas a comenzar a hacerlo más desde aquí, puedes utilizar el comando md.
donde dice nombre y luego colocas el otro nombre. Este comando también sirve para mover directorios a otros directorios que están en otra carpeta ya creadas. Si no hay ningún directorio creado, lo que va a hacer es cambiar un nombre. Le voy a poner directorio. Ahora coloco ls y cambió la carpeta de nombre con el nombre del nombre a directorio, y lo mismo pasa actualmente. Ahora creemos una nueva carpeta en el mismo directorio. Voy a pedir que pongámosle gusto. Ahora tengo dos directorios. Quiero mover un directorio a otro. md directorio a gusto. Ahora no me aparece un directorio, una carpeta. Entremos a esa carpeta. ¿Qué hay en esa carpeta? El directorio que ya tenía antes. Lindo, ¿no? Ahora, si yo quiero removerla, tengo que utilizar el comando rm y colocar el nombre. Oh, es un directorio, cierto. rm-r para el directorio. Coloco el directorio. Ahora no tengo nada. Si le doy cd y un punto, va a retroceder. Rayos. No. cd punto. Y me va a retroceder una carpeta atrás. Ahora, en la carpeta de prueba únicamente tengo un directorio que es gusto. Si quiero removerlo también, debo escribir rm-r, ya que es un directorio, y escribir el nombre. Ahora en la carpeta, en el directorio de prueba, no tengo absolutamente nada. Y si quiero eliminar ese mismo directorio que se llama prueba, rm-r, coloco su nombre. Ahora al buscar en la página principal, como lo vieron en la parte de atrás, se eliminó y se redirigió directamente a la parte de escritorio, y aquí ya no tengo ninguna carpeta que diga prueba. Acabo de eliminar la que ya estaba. Entonces, comandos que sean importantes. Para crear una carpeta puedes utilizar un directorio, puedes utilizar mkdir. Si tú quieres moverla o renombrarla, puedes utilizar el comando md. Si quieres removerla o quitarla, puedes utilizar rm. Si es en el caso un archivo común. Si es un directorio como lo vimos anteriormente, no funciona simplemente así, tiene que ser rm-r, y ahora sí te permitirá eliminar el directorio. Esta es la terminal. Quiero explicarte también lo que es Visual Studio Code y también lo que es Git. Y para ir avanzando, quiero mostrarte lo que es el comando de esta herramienta Git. Veamos. Con el comando clear puedo limpiar directamente la terminal. Ahora, adelantándome a lo que les quiero enseñar, si coloco Git version, me mostrará la versión de Git que yo tengo. Mi versión de Git es la 2.43.0. Git es una herramienta que simplemente guarda tu historial de código, pero eso quiero ponerlo un poco más adelante. Ahora mismo quiero enseñarles qué es Visual Studio Code. Entonces, ¿cómo accedo a él? Quiero entrar directamente desde la terminal. Únicamente debo escribir el comando code.enter y automáticamente va a redirigirme
a la aplicación, al software de Visual Studio Code. Ahora ya ven, está cargando. Una vez aprendes a manipular la terminal, se te hace un tanto más rápido, más accesible. Unos pueden decir, sí, está bien, pero prefiero el mouse. Bueno, es tu opinión, puedes utilizar el mouse. Pero utilizando la terminal se siente como algo más llamativo. Ahí está. De momento no quiero actualizar. ¿Qué les iba diciendo? Sí. Si tú aprendes a utilizar la terminal, vas a sentir que es un tanto más rápido el hacer las acciones desde la terminal que hacerlo desde un sistema operativo normal, utilizando el mouse. Una vez aprendes a utilizar la terminal, pues únicamente vas a utilizar la terminal, porque ya con esos comandos, pues fácil y rápido puedes ir moviéndote de directorio en directorio, de aplicación a aplicación, creando, eliminando, moviendo, renombrando. Es, por decirlo así, como que más friki, más de programadores de televisión y todas esas cosas. Te vas a sentir mucho mejor, vas a pensar y a sentirte como un programador de verdad. Y es cierto, al aprender a utilizar la terminal, das un paso más, subes de nivel y mejoras mucho en tu proyecto hacia convertirte en un programador. Ahora, veamos lo que es la herramienta de Visual Studio Code. ¿Qué tal, chicos? El video se me ha extendido demasiado y no quiero que sea demasiado largo. Por eso mismo he decidido dividir el video para que no se pierda la secuencia de lo que hemos llevado hasta ahora. Y me he propuesto ponerlo en otro video. Entonces, más adelante voy a subir una segunda parte para que continuemos viendo lo que estábamos en el proceso. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao.